Mientras la crisis humanitaria en el enclave de 2,3 millones de personas empeora y aumentan los ataques israelíes, Israel ha permitido que un segundo convoy de asistencia de la ONU compuesto por 14 camiones ingrese a la sitiada Gaza desde Egipto. La ONU volvió a acoger la ayuda como un pequeño rayo de esperanza, pero advirtió que los alimentos, el agua y los suministros médicos entregados apenas rozaban la superficie de las necesidades causadas por el bloqueo israelí, que no ha hecho más que empeorar en las 2 semanas. Desde que los militantes de Hamas masacraron a israelíes, Israel está intensificando sus bombardeos en preparación para una invasión terrestre de Gaza, mientras que las fuerzas israelíes participan simultáneamente en escaramuzas e intercambios de misiles con la organización terrorista Hezbollah en la frontera con el Líbano. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se dirigió recientemente a las FDI en el norte y les dijo que si Hezbollah inicia una guerra, cometerá el error de su vida y que Israel lo paralizará con una fuerza que ni siquiera puede imaginar, con consecuencias devastadoras para él y el Estado libanés. El arzobispo de Canterbury se ha pronunciado contra los bombardeos a civiles de Gaza. El arzobispo de Canterbury se ha pronunciado contra los bombardeos israelíes contra la población civil de Gaza, y ha pedido en cambio un alto el fuego inmediato y la apertura de un corredor de asistencia humanitaria en la zona bloqueada. En Jerusalén, Justin Welby abogó por el fin de la violencia que se ha cobrado la vida de miles de personas. Según las autoridades palestinas, 4.651 personas han muerto en los intensos ataques aéreos contra Gaza que siguieron a los ataques de Hamas contra Israel, según informó nuestro editor de Asuntos Internacionales, Kim Sengupta. Mientras estaba en Jerusalén, el arzobispo de Canterbury se pronunció contra el bombardeo de objetivos civiles en Gaza. Tras el bombardeo de una iglesia en Gaza y de una mezquita en Cisjordania, Justin Welby también se pronunció contra los ataques a lugares de culto. ¿Qué significa realmente una victoria para Netanyahu? Benjamín Netanyahu está cometiendo graves errores al enfrentarse a enemigos tan formidables sin objetivos militares bien definidos o incluso la apariencia de una estrategia de salida. Un reservista conjunto israelí-estadounidense murió en combate en el Líbano. Hezbollah lanzó un misil antitanque a través de la frontera entre Israel y el Líbano, matando a un reservista israelí-estadounidense. Las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, dicen que el viernes, un comandante de pelotón de Maryland llamado Omer Balba fue asesinado a unas 115 millas de Gaza. Balba formó parte del batallón 9203 de la Brigada Alexandroni. Después de que los ataques terroristas contra Israel hace 2 semanas dejaran más de 1.000 muertos, Balba fue uno de los 360.000 reservistas convocados para enfrentar a Hamas. Un reservista conjunto israelí-estadounidense murió en combate en el Líbano. En medio de las batallas con Hezbollah, el sargento Omer Balba estaba destinado en la frontera entre Líbano e Israel. Netanyahu insta a Hezbollah a no unirse al conflicto con Israel y Gaza. En medio del conflicto entre Israel y Gaza, Benjamín Netanyahu amenazó a los combatientes de Hezbollah con que quedarían lisiados si cometían el error de sus vidas que intervenían del lado de Israel. El domingo, 22 de octubre, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, visitó una unidad de soldados comando estacionada cerca de la frontera norte del país, donde les informó sobre la situación de una organización terrorista en el vecino Líbano. Si Hezbollah se une a la lucha, no estará presente en la Segunda Guerra del Líbano. Hará algo muy estúpido. Se verá dañado por fuerzas que ni siquiera puede empezar a comprender, como prometió el primer ministro. Las repercusiones negativas para Hezbollah y el Líbano en su conjunto son inevitables. La OMS advierte sobre un riesgo grave para 130 bebés prematuros en Gaza a medida que disminuyen los suministros de combustible, lo que provoca más ataques aéreos israelíes. La OMS ha emitido una alerta de grave riesgo para 130 bebés prematuros y 1.000 pacientes renales en Gaza debido a la falta de combustible para las máquinas de diálisis y las incubadoras. Se espera que Israel lance una invasión terrestre de Gaza. Así, el portavoz militar del país, el contraalmirante Daniel Hagari, ha dicho que Israel intensificará sus ataques sobre el territorio para minimizar el riesgo para las tropas en las próximas etapas de la guerra. A medida que la confrontación de 2 semanas con Hamas amenazaba con convertirse en un conflicto regional más amplio, se intensificaron los disparos transfronterizos entre Israel y organizaciones terroristas en el Líbano, e Israel atacó 2 aeropuertos en Siria. Los residentes de Gaza dijeron a The Independent que los ataques aéreos nunca habían sido tan frecuentes y que se estaban quedando sin alimentos y agua. Israel intensifica sus ataques contra Gaza mientras la OMS dice que 130 bebés prematuros están en grave peligro. Los suministros se están acabando, dijeron los residentes de Gaza a The Independent, y nunca antes habían experimentado ataques aéreos tan intensos. Una manifestación en el centro de Londres para exigir la liberación de los cautivos de Hamas atrae a miles de personas. El domingo, miles de londinenses se reunieron en el centro de la ciudad para exigir que Hamas libere a todos los cautivos.
Muchas organizaciones, en particular la Junta de Diputados de Judíos Británicos, se reunieron para planificar la manifestación de solidaridad en Trafalgar Square. Unos 200 israelíes fueron hechos prisioneros por terroristas de Hamás el 7 de octubre, y sus familias hablaron en una ceremonia celebrada en su honor. Ayelet Svatitsky, cuyo hermano fue asesinado y cuya madre y otro hermano fueron secuestrados, declaró: los crímenes que Hamás cometió contra el pueblo judío, contra la humanidad, estaban diseñados para destrozar el alma judía. En cambio, nos unieron. Decenas de miles de personas marchan en la plaza central de Londres para exigir que Hamás libere a sus rehenes. Entre la multitud se podían escuchar carteles que decían liberen a los rehenes y cánticos de tráiganlos a casa. A pesar de la tensión, Ange Postecoglou espera que el partido del domingo contra el Fulham le sirva de escape. El entrenador de los Spurs, Ange Postecoglou, cree que el partido en casa del lunes contra Fulham brindará a los fanáticos una distracción bienvenida de la tensión actual entre Israel y Hamás. Después de una gran explosión en un hospital de la ciudad de Gaza el martes, que mató a cientos de palestinos, este será el primer partido en casa de los Spurs desde la escalada de tensiones en Medio Oriente. A principios de este mes, en respuesta al estallido de la guerra entre Israel y Hamás, Tottenham emitió un comunicado, pero algunos fanáticos criticaron al club por no mostrar apoyo a las víctimas de la comunidad judía, que tiene una larga historia de apoyo al primer ministro. Club de Liga. A pesar de la tensión, Ange Postecoglou espera que el partido del domingo contra el Fulham le sirva de escape. Algunos seguidores de los Spurs han dicho que el equipo no hace lo suficiente para mostrar solidaridad con Israel y el pueblo judío. Los bebés prematuros en incubadoras en Gaza corren riesgo debido a la falta de combustible para los generadores de los hospitales. En el departamento de recién nacidos del Hospital Al-Aqsa, en el corazón de la Franja de Gaza, un bebé prematuro se mueve dentro de una incubadora de vidrio. Mientras le colocan vías intravenosas en su cuerpecito, grita de dolor. Su respiración es asistida por un ventilador y recibe medicamentos a través de un catéter mientras se controlan constantemente sus signos vitales. Su vida depende del suministro eléctrico ininterrumpido, que está a punto de verse comprometido a menos que el hospital pueda recibir combustible adicional para sus generadores. Ayad Abu Sehar, director del hospital, le preocupa que los bebés de la sala mueran si los generadores se estropean. La carga que recae sobre nosotros es tremenda, comentó. Esta investigación muestra las preocupaciones compartidas por los profesionales médicos en Gaza que atienden a bebés prematuros. Los bebés prematuros en incubadoras en Gaza corren riesgo debido a la falta de combustible para los generadores de los hospitales. Según los médicos locales, los bebés prematuros en la Franja de Gaza corren peligro de morir debido a la falta de combustible. Isimi, una joven británica de 16 años, su madre y su hermana fueron asesinadas en un ataque de Hamás, según sus familiares. Según sus familiares, una niña británica, su madre y su hermana menor, de 13 años, murieron en el ataque de Hamás a Israel. Después de que la organización terrorista palestina irrumpiera en el kibutz Be'eri en el sur de Israel el 7 de octubre tras traspasar la frontera desde Gaza, asesinando a unas 1.400 personas, entre ellas la madre de las niñas, Lian, nacida en Gran Bretaña, Noidia Sherebi, de 16 años, y su hermana Yael, fueron desaparecido. La BBC informó el domingo que Noidia ha sido reconocida positivamente por su familia, confirmando la noticia de la muerte de Yael la semana pasada. Su madre y su hermana también fueron asesinadas en el incidente, que, según afirman, fue perpetrado por Hamás. Varios miembros de la familia de Noidia Sherebi han sido secuestrados, incluido su padre desaparecido. Para evitar que crezca el conflicto entre Israel y Hamás, Sunak y Biden están trabajando junto con sus amigos. Líderes mundiales como Rishi Sunak y Joe Biden están intensificando los esfuerzos diplomáticos para evitar que el conflicto entre Israel y Gaza se convierta en un conflicto más amplio en Oriente Medio. Los líderes del Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia y Canadá han instado a Israel a cumplir con el derecho internacional humanitario, han instado a Hamás a liberar a los rehenes que tiene y han presionado para que se envíen suministros a Gaza. Banda. Mientras Israel se prepara para una invasión terrestre en Gaza, los dos líderes hicieron el llamado mientras la batalla se cernía sobre un área más amplia.